Amén. Que el Señor les bendiga. El día de hoy me toca a mí dar el tema. Y son dos cortitos que se llama Las llamas del Evangelio. Se trata de 10 cristianos, hermanos en la fe, que en el 1966 en China continental, ellos mientras predicaban fueron arrestados por los guardias rojos que se mencionaban en el libro y fueron torturados, pero su apariencia o lo que su rostro decía no involucró más allá, y era tan fuerte el poder que había en ellos derramado por el Señor, que incluso decía el libro que aún los adivinos se convertían al Señor, aún los que tenían espíritu nada que ver, bueno, todos llegamos nada que ver, se convirtieron al Señor. Todos los que estaban haciendo sus cosas dejaron de hacer esas cosas, y los que estaban comprando, porque ellos predicaban en la calle, los que estaban comprando cosas, comiendo, hablando, todos dejaban de hacer aquellas cosas para poder escucharles. Y dice que mientras predicaban ellos fueron encarcelados, golpeados y atados. Y también dice que fueron golpeados tan brutalmente que llegaron a quedar inconscientes. Y por lo que entendí, que los dejaron ahí mismo en la calle, y dice que una vez que volvieron a tener conciencia, como a volver en sí, siguieron predicando, siguieron haciéndolo, y aun cuando estaban así llorando a lo mejor de dolor o qué sé yo, seguían transmitiendo el mensaje de Cristo y llevando el Evangelio. Y dicen las personas que su rostro les causaba extrañeza, porque no se veían como angustiados, sino que se veían gozosos, enamorados del Señor, llenos de la gracia del Señor, que solamente con mirar su rostro se convertían. Ni siquiera eran necesarias las palabras, sino que ellos sabían que en ellos estaba el poder del Señor. Y este es el versículo como destacado de esta historia, que se encuentra en 2 de Timoteo 2, del 9 al 10, y dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y yo quiero bendecir al Señor por este tema, por esta palabra, porque quizás para que la palabra pudiese llegar a Chile hubiesen tenido que pasar por muchas situaciones en las que hubiesen tenido que ser golpeados, pero aquí dice que los soporta todo por amor a los escogidos, a fin de que la salvación llegue, de que la salvación pueda llegar a cada rincón. Amén. Y este es el segundo tema, que se trata de una mujer que se llama Tesai Talesa, un nombre medio extraño. Dice: ¿dónde está tu amoroso Jesús? Y se trata de una mujer, el libro no menciona si era joven o era adulta, pero que ella también fue encarcelada por predicar la fe acerca de Jesús, por predicar a Jesucristo. Y esto ocurre en Etiopía en el 1980, y la llevan a una cárcel donde la tortura, dice que la amarran con soga y le empiezan a meter trapos sucios en la boca. Y dice que era hasta tal punto que tenía tantos trapos en su boca que ella sentía que se ahogaba. Y no conformes con eso, la amarraron de los pies, pusieron una tablilla en medio de sus pies y la colgaron boca abajo. Y una vez que ya no podía más, la sacaron y la mandaron que corriera sobre piedras afiladas. Y luego la metieron en una celda. Y en esta celda había más de 60 personas, donde habían entre muertos y vivos. Y dice que todos cabían solamente parados. Los muertos estaban acostados nomás en el suelo, los cadáveres. Y dice que nadie se podía mover, que era tan estrecho el espacio que todo lo que ella sentía en sus pies era sangre, huesos rotos, pieles. Y dice que incluso ella, estando torturada, veía como pedazos de su piel colgaban.
pero dice que eso no fue un impedimento para seguir creyendo en el Señor, sino que al contrario, como lo decía el versículo anterior, que por amor soportó todo esto y pasó en total 10 años encarcelada, 2 años en esta celda que era como de verdad tortuosa. Y cuando pasaron estos 10 años, ella aún, el libro dice, aún ni siquiera recobraba la vista porque era tan oscuro, no había, era tan indigna la celda, que no había luz, ni tampoco había baños, solamente había un orificio por donde podían hacer sus necesidades y ni siquiera podía ver la luz. Ella no recobró la vista al tiro, y creo que de verdad esto, no sé, tiene que estar muy llena del Señor para poder soportar todo esto y aún predicar la fe del Señor, predicar su palabra, predicar el testimonio y aún salir creyendo y impartiendo esta fe. Y dice que aún ella estando en esa situación no sentía pena por ella misma, aun cuando lo que pasaba era súper tortuoso para ella y para todos los que estaban ahí, sino que dice que ella sentía misericordia por aquellos que estaban cegados y que la maltrataban de esa manera. Que ella lo único que sentía era compasión hacia ellos, porque decía, ellos no saben lo que están haciendo, ellos no saben contra quién están, que es uno poderoso, un Dios de salvación, un Dios de fe. Entonces ella estaba gozosa en esto, aun cuando su situación era totalmente adversa. Y estos son los dos temas que les traía el día de hoy. Les voy a compartir el tema de hoy día. Si ustedes se recuerdan, vimos una introducción solamente del fruto del Espíritu y después vimos lo que nos enseñó la pastora Janet del amor, que es como la primera característica de este fruto del Espíritu. Hoy nos toca, ¿cierto?, el gozo. Y estamos viendo Gálatas 5, del 22 al 23, que nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? No hay nada que se pueda levantar cuando estas situaciones se manifiestan en nuestra vida. No hay nada más poderoso que la manifestación de esto en nuestra vida. No hay ley, dice, no hay nada que se pueda oponer a esto. Veamos qué es lo que es el gozo, ¿ya? Hoy día el mundo, ¿cierto?, anda por todas partes buscando todo lo que le ofrezcan. Recibe todo lo que le den, la gente del mundo lo recibe. Todos con una meta, todos quieren alcanzar la felicidad, todos quieren tener vidas llenas de gozo, vidas llenas de alegría, de sentirse plenos, de sentirse satisfechos. Es como ese el objetivo. Trabajar harto para tener harto dinero y poder llevar una vida holgada, o casarme con la persona adecuada, o los hijos, un montón de situaciones. Y las personas buscan la forma de sentirse gozosas, ¿ya? Incursionan en terapia que sale de la nueva era, la practican, que el reiki, que el yoga, que todo lo que sea, lo practican para ver si hay algo de eso que les pueda saciar, que les pueda llenar ese vacío que hay en el corazón. Pero tenemos que distinguir, me parece que sí, tenemos que distinguir entre el gozo que se experimenta como fruto del Espíritu, que es ese ágape que nos enseñaba la pastora Yana la semana pasada, y la alegría o el gozo que nos puede dar este mundo. ¿Ya? Los triunfos alcanzados, las diversiones, los momentos de celebración, las buenas relaciones, son situaciones distintas, ¿ya? Son situaciones muy diferentes. Hoy en día es súper común ver que las personas tratan de encontrarse consigo mismas, ¿cierto? Alcanzar la paz, alcanzar la felicidad, y prueban, como les decía yo, que la aromaterapia, que el reiki, la meditación. Pero es muy triste ver cómo se les va la vida buscando
probando y nunca encuentran, ¿ya? Siguen con la misma ansiedad y a veces mayor, y lo buscan con toda su fuerza, pero no hay caso. Y ese fracaso se debe a que la felicidad que el mundo nos ofrece es completamente diferente al gozo que Dios nos puede dar, a un gozo que da a un corazón regenerado, a un corazón que ha sido cambiado. La felicidad que el mundo persigue de esta manera tan anhelante es una ilusión que se escapa, como cuando usted quiere tomar el agua entre sus manos. Es una ilusión, no es algo verdadero. En nuestras vidas, cuando la vida nuestra no tiene un propósito claro, se desea desesperadamente llegar a un lugar que nos brinde satisfacción, a una edad, a una situación, a un estado, que esto nos dé gozo pleno, pero jamás podemos alcanzar. Anhelamos el que llegue el fin de semana. Que llegue el fin de semana, me voy a juntar con los amigos, me voy a juntar con la familia, o voy a hacer un asado, o vamos a celebrar algo, simplemente voy a descansar, simplemente me voy a quedar en la cama el día sábado viendo tele todo el día, no voy a hacer nada más, no voy a cocinar, no voy a hacer nada, voy a pedir pizza, no sé. Situaciones, anhelamos situaciones que nos puedan saciar, que nos puedan llenar, que nos puedan dar alegría, que nos puedan dar una plenitud. Pero pasa el fin de semana y queda el sinsabor de que tienes que volver a trabajar, o de que la rutina tiene que continuar, o que hay que hacer aseo, o que hay que seguir con todo lo demás. Y esto lo podemos asemejar a un drogadicto. Un drogadicto siempre necesita una droga mayor, siempre necesita que la próxima droga sea más fuerte, porque con la anterior no quedó satisfecho, necesita algo más en cada momento. Y así el hombre y la mujer se van ilusionando de poder tener vidas gozosas, pero están completamente alejados de Dios. Y déjeme decirle que Dios es la fuente de todo gozo. No hay otra fuente. Él es la fuente. Entonces, si queremos buscar gozo, tenemos que ir a Él. Y Él nos va a poder brindar esto. Así se mueve nuestro cerebro cuando nosotros comemos algo rico. La mayoría de nosotras chocolate, ¿ya? Nuestro cerebro comienza a emitir sensaciones, emociones. Así se mueve el cerebro con la droga, o cuando si la persona ama bailar o tomar o lo que sea. Así se mueve nuestro cerebro con los estímulos externos. Existe un circuito, y usted lo puede ver ahí, un circuito que es bastante amplio, si usted se da cuenta abarca todas las áreas del cerebro, se mueve para todos lados, y este circuito está formado por regiones cerebrales, ¿ya? Que abarca cada una de las regiones que tiene nuestro cerebro. Y en esas regiones se produce un alto nivel de dopamina. Y la dopamina es la que produce este gozo, esta alegría, esta euforia o satisfacción por algunas situaciones. ¿Ya? Como les decía yo, para algunas comer chocolate, para otras salir a comprar, salir a vitrinear, o hacer un paseo familiar o deportes extremos, situaciones que producen eso, y nuestro cerebro comienza a activarse desde esa situación. Y aunque este circuito también se puede activar con sustancias, ¿cierto? Como la droga, hablamos de situaciones que nos estimulen, situaciones que puedan estimular nuestra vida, pero pasan. Nuestro cerebro no puede estar constantemente así. Le daría un ataque de epilepsia con tanto estímulo a nuestro cerebro, no puede estar constantemente así. Entonces, estas son situaciones pasajeras, estímulos externos que vienen a nuestra vida y producen esto en nuestro cerebro. Eso es alegría, eso es exuberancia, pero no es el gozo del cual Dios nos está hablando, o del cual Gálatas 5 nos está hablando. Veamos entonces cuál es este gozo del cual la Biblia nos está hablando. Bueno, la palabra gozo viene de la palabra griega jara o chara, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es decir, la sensación de satisfacción. Ya, vamos igual que el otro, o sea, también es una sensación de satisfacción, pero esta está fundada en el amor ágape, ese amor que perdura, ese amor que
no pasa, ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, ese amor que es benigno, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, ese amor de Dios, ese amor. Este gozo está fundado en esa sensación de satisfacción que sentimos al recibir este amor ágape. La gracia, las bendiciones, las promesas de Dios, las cercanías que podemos tener con Cristo Jesús, ¿ya? Eso es lo que nos produce este gozo, que es inexplicable, que lo puedes tener en momentos muy difíciles tal vez de tu vida. Sin embargo, dentro de tu corazón hay un gozo, hay algo que es distinto, ¿ya? Que la angustia no puede ganar, que esto permanece más allá. Es una cualidad del carácter de Cristo, el gozo, ¿ya? Por eso no es una emoción, sino que es una parte de su carácter. Como cuando usted dice, no sé, a ver, ¿cómo es el Alberto? Bueno, el Alberto es alegre, el Alberto es chistoso, el Alberto es inteligente, el Alberto tiene buena memoria, característica de la persona. Cuando decimos, bueno, como es Dios, bueno, Él es gozo, Él es amor, Él es paz, Él es benignidad, Él es bondad, Él es mansedumbre, Él es humildad. Esas son sus características. Y lo que Dios quiere es que nosotros expresemos este gozo, ¿cierto? En la primera reunión donde hablamos del fruto decíamos que el fruto es eso, es la evidencia de que ese arbolito es frutal, porque tiene frutos, ¿ya? Y porque esos frutos son acorde con el árbol, ¿ya? Hablábamos de que el dicho lo dice, no le pidas peras al olmo, ¿cierto? No, tenemos que dar los frutos que son del Señor y nosotros debemos comenzar a dar esos frutos, pero esos frutos están manifestados a través del Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, nos dice que en el Nuevo Testamento la palabra griega es chara, ¿cierto? Y se relaciona con charis, gracia o dádiva, o charos, que significa regocijarse, expresar gozo. El gozo es la respuesta natural, dice, a una dádiva generosa, ¿ya? Cuando a usted le dan un regalo, cuando a usted le dan algo que le gusta, es eso que se expresa, eso que se manifiesta, es gozo, pero esto es constante. ¿Por qué? Porque lo que nos dieron es constante. ¿Ya? Cuando nos dan un chocolate, ¡ay, qué rico! Pero me lo como y hasta ahí llegó el chocolate. No, lo que Dios nos dio es permanente en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la sensación que provoca también es permanente en el tiempo y en el espacio. El Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuándo voy a tener este gozo? ¿Cuándo se va a manifestar este gozo en mi vida? Porque el Señor me ha mostrado la senda de la vida. Entonces, cuando yo estoy en tu presencia, es decir, caminando por esta senda, hay delicias a tu diestra para siempre, hay plenitud de gozo. Cuando yo me deleito en lo que Dios ha establecido y no en lo que mi corazón anhela. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y en la adversidad, siempre. Y en la angustia, siempre. Y en la enfermedad, siempre. Es un mandato, ¿ya? Regocijaos, regocíjense en el Señor siempre. Y lo reitera y dice: otra vez les digo, regocijaos, ¿ya? Regocíjense, que este gozo no se vaya de sus corazones, que este gozo no se vaya de su alma, que este gozo no se vaya de su mente. Y por eso eran tan hermosas las historias que Connie nos planteaba, porque se trata de eso. O sea, uno dice: ¿cómo esta gente pudo soportar tanto sufrimiento, tantas situaciones? ¿Sabe cómo? Porque no perdieron el gozo de la salvación. El apóstol le dice a los discípulos: ¿qué les pasó a ustedes? Les dice: ¿cuándo perdieron el gozo de la salvación? ¿Por qué andan en amargura? ¿Cuándo perdieron el gozo de la salvación? ¿Ah? Y se lo reclama, y Dios nos dice: regocíjense, alégrense, gócense. Es un mandato que Dios nos está dando, pero ¿qué? No en estos estímulos externos, sino
en que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos. El último tiempo, varias personas de la iglesia de Viña, que hace harto rato no hablaba, no tenía contacto con ellos, me han escrito y me ha llamado la atención que varias de las personas me han escrito. Y todos me han preguntado, ¿y cómo estás? ¿Cómo te has sentido? En el fondo, ¿cómo va esta enfermedad? ¿Ah? Y mi única respuesta es aquí disfrutando de vivir y de vivir al lado de mis papás. ¿Ah? Eso es. Yo estoy disfrutando de este regalo que Dios me está dando de tener vida. Y mientras tenga vida, lo voy a seguir disfrutando. Es eso. No importan las circunstancias que hayan a nuestro alrededor. Mi alegría está en que antes yo estaba muerta y ahora vivo. Y vivo para Cristo. No hay otra situación. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces, si yo ando amarga, si ando pateando la perra, si ando reclamando por todo, parece que no estoy viviendo en el reino de Dios. ¿Ah? Porque a veces nos quedamos en la pura justicia, a veces nos quedamos en la pura paz, ¿no? Yo tengo paz, no peleo con nadie, pero ando reclamando todo el día. Ando amargada todo el día y ando pateando la perra. No, es gozo. Es gozo en el Espíritu Santo. Yo me gozo en la obra que Él está haciendo en mi vida día a día. Cómo Él vence día a día mis adversidades. Y Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene este gozo? Por la fe. En el creer, dice, Él les llene de esperanza, el Dios de esperanza les llene de este gozo y de paz cuando crean. Si ustedes le creen, Él lo va a dar. Bendito entonces sea el Señor que nos hizo conocer su camino, que nos hizo conocer esta vida de evangelio, esta vida de paz, de descubrir sus secretos, descubrir sus misterios. Él nos reveló el camino de la vida. Y solo a quienes Dios les ha revelado esto son aquellos que pueden sentir el gozo. Solo aquellos que han sido transformados, solo aquellos que han sido cambiados de muerte a vida. Pero a veces nuestro día se sigue basando en las cosas cotidianas, se sigue basando en las circunstancias físicas y no en lo que Dios hizo por nosotros. Y ese es el enfoque que tiene que cambiar. El gozo y la felicidad del mundo son pasajeros, son intermitentes, pero el gozo del Señor es completamente eterno. El gozo que el mundo nos puede dar se evapora cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, cuando llega la angustia. Sin embargo, el gozo del Señor es fortaleza en tiempos de angustia. El gozo natural de este mundo es movible, es inestable. Está sujeto a las circunstancias y si las circunstancias cambian, el gozo se acaba. Las circunstancias no siempre son favorables, muchas veces son adversas y cuando son adversas no hay gozo en la persona y se manifiesta la amargura. Pero el gozo del Señor es estable porque no está basado en las circunstancias, está sujeto en Cristo y la palabra de Dios dice que Él es la roca firme. Él permanece estable por los siglos de los siglos. Este gozo es parte del fruto del Espíritu y se desarrolla solo teniendo comunión con Dios. Si yo todos los días voy a la cruz y reconozco la obra maravillosa de la cruz, que me salvó del infierno, que me salvó de mis pecados, que me libró, que me perdonó, que me sanó, que me dio libertad, que me justificó, entonces no necesito nada más. Mire, el Evangelio es el deporte más extremo que usted pueda experimentar. ¿Ah? Si usted quiere vivir situaciones extremas, venga a Cristo. ¿Ah? No,
No hay algo más extremo que esto. Es una montaña rusa. En un momento podemos estar todos súper bien y algo acontece y se remueve todo. Pero eso que tenemos dentro de nuestro corazón permanece. Permanece esa confianza, esa seguridad, ese gozo permanecen, no cambian. Y ahora sí nos vamos a 1 de Pedro 1:8, que dice: ¿a quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aún ahora, no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la vida del cristiano. No le hemos visto. No sabemos cómo es su rostro, no sabemos realmente cómo va a ser el cielo, no sabemos así a ciencia cierta cómo va a ser la cosa en la eternidad, pero le amamos y nos alegramos y lo encontramos glorioso y anhelamos estar en el cielo y anhelamos vivir con Él para siempre. Si nos ponemos en una esfera escatológica de los tiempos por venir, entonces podemos ver que Apocalipsis nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese es el mayor gozo que podemos sentir. Señor, yo voy a participar de las bodas del Cordero. Yo voy a estar sentada a tu mesa. Voy a estar contigo, disfrutando contigo para siempre. Y aquí nos podemos ir al profeta Habacuc, ¿ya? Si usted tiene la oportunidad, léase este libro completo, es cortito. Así que si puede, léalo completo, porque Habacuc está enumerando un montón de cosas. Judá estaba en opresión, había sequía, más encima había un montón de situaciones adversas en la tierra. Y Habacuc parte su libro mencionando todo esto, todas las cosas malas que habían pasado. Y antes de terminar el libro, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se fija que siempre hace alusión a la salvación? Cada vez que habla del gozo, hace alusión a la salvación, porque ese es el gozo inefable, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y recuerde que no es un día que Dios me salvó. Sí, el gozo que Dios me dio el 18 de octubre de 1992. No, es todos los días. ¿Qué hizo hoy día el Señor conmigo? ¿Cuál es esta salvación tan grande que Dios ha hecho hoy día conmigo y que ha permanecido a lo largo del tiempo? Dice el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Este gozo no me lo puede quitar nadie. El profeta afirma que aún en medio de la más intensa hambruna, él se va a regocijar, que las circunstancias no controlaban sus sentimientos, que las circunstancias no controlaban lo que él podía sentir o expresar, sino la fe en la capacidad que tiene Dios para darnos fortaleza, la fe en la capacidad que tiene Dios para transformar nuestra vida todos los días. Es tiempo de apartar nuestros ojos de las dificultades. Es tiempo de apartar nuestros ojos de nuestras heridas. ¿Ya? A los animalitos les encanta irse a un rincón cuando están heridos y se comienzan a lamer las heridas. Y nosotras a veces hacemos lo mismo. Lo que decíamos la otra vez en una predicación, a veces vivimos de los recuerdos y a veces los recuerdos son malos. No es que yo he sufrido tanto, no es que a mí me han pasado tantas cosas malas, es que si tú supieras, y al final vivimos enfocados en eso, cuando Dios nos ha librado de todo eso. Dios ha estado en cada uno de esos momentos. El profeta no servía a Dios como él esperaba, sino que él lo bendecía de la forma en la que Dios esperaba, una forma completa, sobrenatural. ¿Por qué? Porque sabía que Él era su única salvación, porque era la fuente inagotable de fortaleza.
Cada uno de nosotros como cristianos experimentamos el gozo del Señor en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de las presiones, de los sufrimientos. Pero nunca vamos a saber si es así a menos que pasemos las pruebas, las dificultades, los sufrimientos. Y pasa algo aquí dentro de nuestro corazón, que aun cuando la situación es súper mala, pero algo hay dentro de mí que no me hace desesperar. Cuando nosotros asumimos que las circunstancias no son lo que guía mis pies, sino que es la palabra de Dios, entonces todo cambia. Nehemías también tenía esto claro, muy clarito. Sí, aquí está. Dice, luego Nehemías les dijo, después de que habían llorado, se habían lamentado y un montón de cosas, Nehemías les dice al pueblo de Israel, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías les estaba leyendo todo lo que el pueblo de Israel había hecho y lo desobediente que habían sido, y que por eso estaban en cautividad. Y ellos se ponen a llorar y a lamentarse, y sí, somos culpables, y llega un momento en que Nehemías les dice, basta, ahora vayan, coman, alégrense, porque solo el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué Dios habrá considerado el gozo como parte del fruto? Porque eran características. Es algo que se expresa, que si tú tienes a Cristo, esto va a venir inherentemente, va a venir y va a salir solo. Si el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros, el gozo va a salir. Por eso es que es una característica. El que anda con cara larga no puede, sino que aquel que lo expresa. Hechos 13, 50 al 52 dice, entre Pablo y Bernabé, ¿cierto? Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si los acababan de echar, acababan de dar argumentos falsos en contra de ellos. Sin embargo, dice, ellos estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque su gozo no estaba en las circunstancias. Jesús, lo mismo. Hebreos 12, del 2 al 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y mire esto qué maravilloso, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo? Dice uno. Sí. Dios le dijo a Cristo, mira, vas a morir en una cruz, vas a quedar desfigurado, te van a golpear, te van a insultar, te van a maldecir, van a hacer contigo de todo. Pero todo eso va a provocar que la humanidad reciba salvación, que mis hijos se vuelvan a mí y que me amen y que haya un pueblo de adoradores, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente que me ama. Y Cristo dice, voy. ¿Ah? Entonces él dice, por el gozo puesto delante de mí, de él sufrió la cruz. Porque lo que venía después de esa cruz era mucho más grande que la misma cruz. Era algo mucho mayor lo que se iba a manifestar. Dice, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que en nosotros pase lo mismo, para que ante la dificultad no desmayemos, sino que veamos el propósito mayor y ese gozo sea manifestado en nuestra vida. El Señor tenía un propósito que cumplir, entonces ese propósito mayor éramos nosotros. El fin era mucho más grande que lo oprobio. Y cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, por favor mire eso, que es mucho más grande. Que lo que viene más adelante es mucho mayor.
Mire, en todo el tiempo que yo tuve que ministrar a jóvenes, hubo muchas veces en que tuve que ministrar a jóvenes que habían sido abusados o que habían pasado situaciones muy difíciles cuando eran niños. Y la primera pregunta de ellos es, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Y uno que ha vivido situaciones y tiene más años, ¿cierto? Y sabe lo que pasa después, yo trataba de explicarle y de decirle, pero es que lo que viene después es mayor, es que tú le vas a poder decir a otros que Cristo puede, que Cristo te sacó, que Cristo te levantó. Pero el joven, sobre todo en sus primeros años de juventud, es egoísta. Entonces dice, ¿por qué yo tuve que pasar por esto para decirle a otros? ¿Ah? Que otro les diga, pero ¿por qué me tuvo que pasar a mí lo malo? No podríamos experimentar el gozo de Dios, no podríamos experimentar este gozo tan grande si primero no hubiésemos pasado por la dificultad, por la adversidad. Y aquí es donde nos encontramos, aquí, mire, se lo tenía escrito. El Señor tenía un propósito que cumplir, ¿cierto? El cual le llenaba a él de gozo. Y cuando el Señor nos llama, dice, le da sentido a nuestras vidas, nos da un propósito. Hay un dicho tan grande de un predicador, no recuerdo cuál, que él decía, cuando Cristo llegó a mi vida, no encontré una razón por qué vivir, encontré una razón por qué morir. Y eso es suficiente. Y es verdad. Cuando encontramos la razón por la cual morir, como la encontraron cada una de las personas de las cuales aprendemos todos los días lunes a través de ustedes, todo cambia. Porque ya la vida pierde sentido. Si estoy vivo, si estoy muerto, no importa. Mi objetivo sigue siendo el mismo: adorar y bendecir el nombre de Dios. Sigue siendo el mismo, aquí en esta tierra o en el cielo. Va a ser lo mismo. Con este cuerpo o con el glorificado, va a ser lo mismo. Pero mi objetivo permanece. Mi objetivo es mayor. Él nos da una identidad en Él y entonces conocemos nuestro destino. Las circunstancias, dice, por más adversas que se presenten, no logran apagar el gozo, ese gozo eterno de una vida gloriosa con Cristo. Una vida que va más allá, una vida que no se limita a esta tierra. En las pruebas, dice, el gozo no se encuentra en la situación inmediata, sino en la promesa de que el reino de Dios se revelará a través de esta situación. A través de esas situaciones difíciles, el gozo del Señor se va a manifestar. A través de esas situaciones adversas es cuando el gozo del Señor puede ser expresado. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos, antes que nuestro hombre interior se va desgastando. El interior, no obstante, dice, se renueva cada día. Cada día se va renovando este hombre interior. El exterior se desgasta y todos somos conscientes de eso, ¿cierto? Cada día se notan más los años, el paso del tiempo sobre nosotros. Pero el interior no, dice. El interior se va renovando cada día. Entonces dice Pablo, ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es el corazón, el darnos cuenta de que es más importante lo que está ocurriendo dentro de mi corazón que las circunstancias que están fuera, que están afectando tal vez mi cuerpo, mis emociones, mis sensaciones. Es más importante lo que está pasando dentro de mí. ¿Y qué es? Que estoy siendo transformado de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas divinas, estas promesas que Dios nos hace acerca del gozo? Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 126:5 nos deja clarita la situación, dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. No importa cuán difícil sea, siembre.
porque con regocijo vas a cosechar. Y Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea perfecto. Entonces, yo quiero invitarle para que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las temporales. Que ninguna circunstancia, que ninguna cosa terrenal nos pueda derribar o nos robe el gozo. Que nada le robe el gozo. El gozo de que Dios te libró, te perdonó, te rescató. ¿Quién te lo puede quitar? Las circunstancias, la enfermedad, la adversidad, no son suficientes. No tienen mayor peso que lo que Dios hizo por nosotros. El que no tiene a Cristo no conoce su propósito, no conoce los planes de Dios, no conoce esta maravilla que nosotros podemos ver. No puede ver más allá de las circunstancias. No logra visualizar que esto tiene un propósito mayor. Pero nosotros tenemos un gozo y es nuestra salvación. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. La gente dice, le tengo miedo a la muerte porque no sé lo que hay más allá. Yo digo, yo me quiero ir al cielo porque sé que voy a adorar al Señor todo el día. Es tan distinto, ¿ya? Nada puede ser tan grande o tan fuerte para quitar nuestros ojos de la preciosa corona de vida que Dios nos ha preparado. Y Él se la ha dado a aquellos que le aman. Y si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Y eso es otra razón de gozo para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por favor, que el sufrimiento no tenga mayor peso que el gozo que Dios nos ha dado. Que la adversidad, que la circunstancia no tenga mayor peso que el poder alabarle y bendecirle a Él. Que no tenga mayor influencia en nosotros que lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Y pedirte, Señor, que este gozo no sea parte de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestro semblante, Señor, que este gozo no sea parte. Señor, que en cada momento adverso podamos darnos cuenta que es más grande, Señor, el peso de tu gloria en nuestra vida que las circunstancias adversas que puedan haber. Señor, enséñanos a quitarle importancia a las circunstancias, Señor, y a darle importancia a lo que tú has hecho por nosotros, a esta maravillosa transformación que tú estás haciendo día a día en nuestra vida, Señor, a esto que tú estás, Señor, cambiando en nuestro corazón. Señor, podemos mirar para atrás y podemos ver, Señor, todo lo que has hecho y sabemos que solo tú lo has hecho, Señor, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra vida, Señor. Pero, Señor, a veces nos olvidamos o dejamos de mirarlo. Y yo te quiero pedir, Señor, que este gozo sea tan poderoso, Señor, en nuestra vida, que nunca más nos olvidemos de él ni de disfrutar, Señor, de tu excelente riqueza, Señor, de tus maravillas para con nosotros. Yo te doy gracias, papito, y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.